Vamos a ver modalidades del contrato de trabajo. Mi tía Margarita siempre dice, ¿qué cosa la Argentina? Yo quiero contratar a alguien y no puedo por el tiempo que se me ocurre. Yo necesito poco tiempo y lo tengo que tener hasta el día que se jubile. O hasta el día que se muera. Y todo depende de qué. Si yo no quiero, no quiero. No, bueno, tía, esto tiene que ver con lo siguiente. La atribución de una modalidad de contratación en la Argentina se vincula con, son de carácter objetivo. Obviamente en estos términos no le puedo hablar a mi tía. Pero esto tiene que ver con que la necesidad operativa de la organización determina la modalidad de contratación. ¿Se entiende esto? La necesidad operativa de la organización determina cómo yo contrato. Entonces, hay necesidades operativas permanentes, contratos permanentes, necesidades operativas transitorias, contratos transitorios. Esto ya de alguna manera lo pimponeamos en el 29 bis, el 29 última parte, cuando estuvimos viendo empresas de servicios eventuales y empresas contratantes. Interposición de personas, como suele decirse. Pero vamos a arrancar primero entendiendo que, por regla general, el contrato de trabajo en Argentina se entiende celebrado por tiempo indeterminado. ¿Quién me lee el 90? 90 de la LST. Yo lo puedo leer, profe, ¿se me escucha? Sí, claro que se escucha. Ok. Yo. Me encanta cuando dice yo. Artículo 90, indeterminación del plazo. El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias. A. Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración. Y B. Que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. La Bueno, formalización de contratos perdón. por plazo determinado en forma sucesiva que exceda de las exigencias previstas en el apartado B de este artículo convierte el contrato en uno por tiempo indeterminado. Bueno, entonces, en consonancia con lo que dice el artículo 10, que es la regla de la continuidad, está el artículo 90. Y el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo me dice que el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado. Por regla general es por tiempo indeterminado. ¿Sí? En tal orden. Salvo ¿qué cosa? Salvo que sucedan dos cosas. Uno, que se haya fijado en el contrato, que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración. Una forma. En forma expresa y por escrito el tiempo de su duración. Pero también una sustancia. Un adjetivo, una forma, pero también un sustantivo, el B. Que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Es decir, que no basta con que un contrato sea por escrito diciendo cuál es el plazo para sortear la regla general, sino que las modalidades de la tarea que vas a realizar justifiquen no contratar por tiempo indeterminado. ¿Se entiende? Tiene que haber en la naturaleza de las tareas, en la tarea de los servicios, en la naturaleza de la actividad que estás desarrollando, tiene que haber una justificación de por qué no vas a contratar por tiempo indeterminado. ¿Se entiende? Con lo cual, no solamente basta que lo hagas por escrito y fijando un plazo, sino que tengas una razón objetiva. Que las necesidades operativas de la organización determinen un tipo de contratación que tenga justificación razonable. ¿Se entiende esto? ¿Es el A y con eso basta? No. ¿Es el B y con eso basta? No. Ambos. Pero uno más potente que el otro. El B es más potente que el A, porque el B refiere a lo sustantivo y el A refiere a lo adjetivo. Pero para salir, para sortear, para gambetear la exigencia de que un contrato por tiempo indeterminado, tengo que reunir los dos incisos, el A y el B. El B, que la naturaleza de la tarea que voy a realizar justifiquen que sea transitorio. Y el A, además, tiene que tener una forma, por escrito y mediante
una manifestación expresa del trabajador y del empleador. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió esto hasta acá? La formalización de contrato por tiempo determinado en forma sucesiva que excedan de las exigencias previstas en el apartado B de este artículo convierte el contrato en uno por tiempo indeterminado. ¿Qué significa? Si yo voy contratando a plazo fijo, o voy teniendo contrato por tiempo determinado, pero sin justificarse en las necesidades, en las reales modalidades del vínculo, en las reales necesidades operativas de la organización, ese contrato se va a transformar en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Se entiende? No basta con las formas. Además, el contrato debe justificar su razón de ser por tiempo determinado y como excepción al tiempo indeterminado en el tipo de tareas, en el tipo de actividades, en qué es lo que vos estás haciendo, en qué tipo de necesidades operativas de la organización llamada empresa estás cubriendo. ¿Se entiende? Entonces eso es nodal, el 90. El 91 me dice que el contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignen los regímenes de seguridad social, por límite de edad y años de servicio. Es decir, de jubilarse. Salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley. Te despiden con causa, te despiden sin causa, se extinguen en mutuo acuerdo, renuncias. ¿Se entiende? El 92 me dice que la carga de la prueba de que el contrato por tiempo determinado estará a cargo del empleador. Con lo cual nosotros tenemos la presunción. El contrato de trabajo se presume por tiempo indeterminado. ¿Y a quién corresponde probar que es por tiempo determinado, si así fuera? Al empleador. ¿Qué deberá probar? Uno, que está por escrito y las partes han determinado en forma expresa la modalidad de contratar. Y dos, que la naturaleza de las actividades justifica que yo contrate por tiempo determinado y no indeterminado. ¿Se entiende? Pero ¿de quién es la carga de la prueba? Del empleador. Del empleador. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende eso? Bueno, vamos a ir al periodo de prueba. El periodo de prueba es una etapa al interior del contrato de trabajo. No hay un contrato de prueba. Ustedes son jóvenes y tal vez no tienen tanto esta cuestión a cuestas. Pero el contrato por tiempo determinado se entiende celebrado a prueba, se presume celebrado a prueba durante los 3 primeros meses. Esto no está queriendo referir al 92. Sería bueno, si alguno de ustedes es tan amable, alguno de ustedes son tan amables, que lean el artículo 92 bis de la LCT. Yo lo leo, Luis. Artículo 92 bis. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido al artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en el artículo 231 y 232. El periodo de prueba se regirá por las siguientes reglas. 1. El empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. De hacerlo, se considera en pleno derecho del empleador ha renunciado al periodo de prueba. 2. El uso abusivo del periodo de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible a sanciones previstas en los regímenes de infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se considera abusiva la conducta del empleador de contratarse sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente. 3. El empleador deberá registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el periodo de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de este incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho periodo. 4. Las partes tienen derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establezcan en el artículo. Tal reconocimiento respecto al trabajador incluye los derechos sindicales. 5. Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social. 6. El trabajador tiene derecho, durante
el periodo de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad de trabajo. También por accidente y enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba, si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Quedará excluida la aplicación de los prescriptos en el cuarto párrafo del artículo 112. 7. El periodo se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social. Artículo sustituido por el artículo 2 de la ley 25877 en el boletín de marzo de 2004. Bueno, el periodo de prueba nació mal parido. El periodo de prueba, es más, les cuento, durante mucho tiempo había un par de leyes en el año 1994 que estaban navegando el sueño de los justos ahí, estaban durmiendo el sueño de los justos y no eran tratadas por el Congreso. Una era una ley de pequeñas empresas, de relaciones laborales en las pequeñas empresas, y la otra era una ley de reforma laboral, ¿no? Ambas leyes sugestivamente se fueron tratadas de modo urgente el mismo día, el 15 de marzo de 1995. Siempre lo señalo porque es un poco un signo de época. ¿Qué pasó el 15 de marzo del 95? Seguramente ustedes no lo saben. Pero, o no lo recuerdan, o no lo tienen presente en eso. Pero ese día, el hijo de un presidente se enredó en los cables de alta tensión con su helicóptero y falleció, ¿no? Se armó tal escándalo que todo el mundo estaba enfocado en algo, y en otra cosa, y el Congreso, honrando, esto lo digo yo con cierta sorna, honrando la democracia, ese día el Congreso sesionó y despachó leyes a lo pavote. Entre ellas, 2 leyes de flexibilidad laboral. Una es la 24465, que por primera vez en toda la historia normativa de las relaciones del trabajo, introdujo el periodo de prueba. ¿Sí? Mientras todo el mundo estaba hablando del accidente, el Congreso despachaba normas, y bueno, entre ellas fue la 24465 que introduce el periodo de prueba. Esa ley decía que el periodo de prueba, se entendía celebrado prueba todo contrato por tiempo indeterminado, y durante los 3 primeros meses, y que podía ser prorrogable por otros 3, perdón. Y decía que vos no podías contratar 2 veces a prueba a un mismo trabajador o una misma trabajadora. Decía que durante el periodo de prueba no te pagaban las cargas, no hacía falta pagar las cargas sociales, que durante el periodo de prueba no tenía ninguna consecuencia indemnizatoria. Era un aquelarre el periodo de prueba. Pero ¿qué pasa? Como había muy poca capacidad negocial por parte de las organizaciones sindicales, cualquier convenio colectivo te decía, el periodo de prueba de 3 meses se lleva a 6. Y de pronto yo contrataba a María Fernanda, la contrataba por 2 meses 29 días, la echaba, y en el mismo puesto de trabajo la contrataba a Nirvana. La tenía 2 meses, sin consecuencias indemnizatorias la echaba a María Fernanda. Y la tomaba en el mismo puesto a Nirvana. Y luego 2 meses y 29 días y le echaba sin expresión de causa, y le tomaba sin consecuencias indemnizatorias con respecto a Nirvana, la tomaba a Malena. Y así iba. Pero si encima yo tenía un convenio colectivo que me daba la posibilidad de llevar ese plazo de 3 a 6 meses, no la tenía María Fernanda 2 meses y 29 días, la tenía 5 meses y 29 días. Y después 5 meses y 29 días a Nirvana, y después 5 meses y 29 días a Malena. Hasta que en el año 1999 se presenta un proyecto que se aprueba en mayo del año 2000, el gobierno de la Alianza, el gobierno de Fernando de la Duda, dice, no, si es una pequeña empresa, podés llegar a estar hasta 12 meses a prueba. Y con lo cual vos tenés 11 meses y 29 días Fernanda, la tenés 11 meses, la echás sin consecuencias indemnizatorias, sin registrarla, sin cargas sociales, ni nada, la tenés luego en el mismo puesto de trabajo más 11 meses y 29 días a Valentina, y luego a Nirvana 11 meses y 29 días, y luego 11 meses y 29 días a Tatiana, y vas amortizando con 3 mangos con 50 un puesto de trabajo. Claro, no podés tomar 2 veces a Valentina, no podés tomar 2 veces a Aldana, no podés tomar 2 veces a Shirley. Pero lo que sobran son trabajadores y trabajadoras en puestos de baja calificación. Y voy amortizando costo laboral. ¿Y qué decía la calle? La calle decía, no se trata del periodo de prueba, se trata del contrato de prueba. Claro, porque
porque lo consideraban un contrato basura en sí mismo. ¿Se entiende? Pues podía tener un año contratado a alguien, ibas rotando personal con un desempleo un 20%, ibas rotando. Ustedes fíjense que, ¿cuál es la idea de un periodo de prueba? Un periodo de prueba sirve para que la empresa pueda saber si un trabajador sirve para el empleo. Alguien podría decir que también el periodo de prueba significa la posibilidad de que el trabajador pruebe si está a gusto ahí. Con el desempleo nunca podemos decir esto. Luis, consulta. Sí. ¿Entra también en el caso, por ejemplo, de las agencias que toman por ese periodo de prueba, digamos? Las agencias no podrían tomar en principio... ¿A qué te referís? Una empresa de servicios eventuales no podría tomar nunca un trabajador a prueba porque solamente puede tomar trabajadores por trabajo eventual. Sí. Y el periodo de prueba es una parte del contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Habría fraude laboral ahí. Habría una violación directa a la ley. Perfecto, gracias. A ver, entonces, ahí veo que algunos se están conectando. Hago una exhortación a que algunos que hace rato que no estoy viendo, se conecten en cámara. ¿Sí? Así estoy como complacido de la agradable presencia. Entonces, se entiende el porqué de un periodo de prueba, pero nunca se pensó en esos términos en el periodo de prueba. Porque fíjense que el periodo de prueba era uniforme, de 3 meses para todos, o de 6, o hasta 12 con Fernando de la Duda incluido. Y no hay es indiferenciado. Es lo mismo probar a un gerente, parece ser, que probar a con todo respeto, que a un estibador. Es tan digno ser gerente como estibador. Pero claramente las calificaciones y la posibilidad de formación son distintas, son ser más aceleradas en algunos oficios que en otros. ¿Se entiende? Pero creo que esto nunca le interesó al periodo de prueba argentino. En otros ordenamientos dicen, bueno, cuando yo tengo que probar a un tipo de una calificación alta, y lo voy a tener más tiempo. Cuando yo tengo que probar a alguien que requiere menor cantidad de destrezas, y con 30 días, con 15 días sobra. ¿Entiende? Esto parece nunca haber sido la intención del legislador argentino. Esto fue tan objeto de fraude que en un momento se reformó, hasta que finalmente hay una reforma importante en el año 2004 que señala una serie de pautas, algunas que uno puede decir hasta medias tontas, muy obvias, pero fue necesario reafirmar lo obvio frente a tanto fraude laboral. ¿Se entiende? Lo primero que hace en el año 2004, dice que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y aclara y señala indubitadamente que está excluido de esto el contrato de trabajo por temporada, el 96. El contrato de trabajo por temporada. Esto digo porque por ahí hay algunos convenios colectivos muy pillos, de algunos personajes muy pillos, por ejemplo, gastronómicos. ¿Ubican a sindicatos gastronómicos? ¿Ubican a su secretario general, Luis Barrio Nuevo? Un personaje, ¿cómo decimos los abogados cuando queremos decir de modo elegante algo? Muy vidrioso. Un personaje muy vidrioso. El convenio colectivo, por ejemplo, uno de los últimos convenios colectivos que hizo, decía, el periodo de prueba en el trabajo por temporada será solo de un año. Y te dice solo la primera temporada. Y vos te quedás contento, solo la primera temporada. Y después cuando lees la ley, dice, no, la ley no te permite que el convenio colectivo establezca periodo de prueba para el contrato de trabajo por temporada. Quédate quieta, Agustina. Entonces, está salticando de aquí para allá. ¿Se entiende esto? ¿Qué establece el artículo 92 bis? Primero, el periodo de prueba se aplica al contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el contrato de trabajo por temporada. Bien. Segundo, el periodo de prueba es de 3 meses y no admite
no admite posibilidad de extensión por convenio colectivo. Es decir, ya no hay discusión. Es de 3 meses y es de 3 meses. ¿Puede ser de menos? Sí. Efectivizarlo. O lo despedís sin consecuencias indemnizatorias. Pero es de 3 meses. ¿Entiende? Ahora, vamos a peinar de a poquito lo que dijo Federico. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido del artículo 96, se entenderá celebrado prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Cualquiera de las partes, tanto el empleado como el trabajador, esto sigue siendo el eufemismo de siempre, cualquiera de las partes. ¿Quién extingue generalmente el vínculo? Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa. Puedo echar sin causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232. ¿Qué significa? Que durante el periodo de prueba las partes tienen la obligación de preavisar. El trabajador 15 días y el empleador 15 días antes. Sabiendo que si el empleador no preavisa 15 días antes, tendrá que pagar una indemnización sustitutiva del preaviso equivalente a 15 días de salario. Con lo cual ya alguna consecuencia indemnizatoria tiene. Reitero lo de las cámaras. Rochi. El periodo de prueba, a ver, el periodo de prueba se regirá por las siguientes reglas. 1. El empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. Yo la tomo a Tatiana, no la puedo tomar 2 veces a Tatiana a prueba. La segunda vez ya no es a prueba. Hagamos de cuenta que un trabajador fue contratado a prueba, pero después no queda, lo echan a los 2 meses y 29 días. A ver, si lo vuelvo a tomar, ya lo probé, ¿se entiende? No puedo contratarlo 2 veces bajo periodo de prueba. La segunda vez directamente entra derechito sin periodo de prueba. De Luis, hacerlo ¿puedo hacer una consulta? Sí, Pero ese Ignacio. periodo de prueba, si no está cumplido al 100% ese periodo de prueba, ¿entra en vigencia? Suponte que me echan al día. La próxima vez Sí, que... pensémoslo juntos, Ignacio. Te echan. ¿Por qué te echan? Supuestamente porque te probaron y no les gustó. Ellos tuvieron la oportunidad de probarte. Un día les bastó. Tienen 3 meses. No, iba a decir mal. Iba a decir algo que después los reto. Iba a decir, tienen 90 días. No, tienen 3 meses. No se tomaron 3 meses, se tomaron un día. Les bastó su criterio, les bastó un día para formar un criterio. Ok. Cuando te vuelven a tomar, viejo, ¿se entiende, no? Sí, En sí. un día formaste un criterio, me estás llamando de vuelta. Jodete, ¿Entiende el no sé. punto? Sí, sí. Sí, perdón. ¿Entiendes? Ser formal y circunspecto. De hacerlo, se considerará de pleno derecho que el empleador ha renunciado al periodo de prueba. ¿Qué pasa? Si yo tomo 2 veces a un trabajador a prueba, la segunda ya renunció de pleno derecho al periodo de prueba. ¿Sí? De pleno derecho es automáticamente. 2. El uso abusivo del periodo de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones de la ley de trabajo. A ver, la ley no permite el encadenamiento en la misma persona, encadenar 2 veces en la misma persona en periodo de prueba, pero sí está atento que si yo uso abusivamente el periodo de prueba para encadenar a distintas personas, distintos trabajadores y trabajadoras en un mismo puesto de trabajo, puedo entender que se trata de un uso abusivo, una utilización fraudulenta del periodo de prueba. En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que contrata sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo, de naturaleza permanente. La única cuestión acá es que, ¿cómo yo pruebo eso? Y lamentablemente es algo que uno puede probar ya en juicio. Pero habría que abundar ahí con un mecanismo antifraude para cuando se trata de amortizar en los mismos puestos de trabajo, hacer barato un puesto de trabajo, donde siempre voy rotando distintos trabajadores. ¿Se entiende? Y alguna forma de evitar el encadenamiento en el mismo puesto, ya que ya existe una fórmula antifraude para encadenar, para evitar el encadenamiento con respecto a la misma trabajadora o al mismo trabajador. 3. Miren la barbaridad. Bueno, a esto me refiero con reafirmar lo obvio. Esto tuvo que hacer el 2004 la ley.
El empleador, dice el 3, debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el periodo de prueba. Sí, desde el primer día el trabajador tiene que estar registrado. A esto me refiero. Era tan abusivo esto que se tuvo que evidenciar lo obvio, patentizar lo obvio. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho periodo, al periodo de prueba. 4. Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral. También, otra cosa, obvio, si está trabajando, tiene que tener las obligaciones propias de la relación laboral. No es un kelper. Con las excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto al trabajador incluye los derechos sindicales. Sí, tenés derecho, aunque esto es relativo. No vamos a encontrar muchos trabajadores que, estando en un periodo de prueba, se afilian al sindicato, o participen de una huelga, o que quieran, digamos, se va, te lo rajan en 2 segundos, sin expresión de causa. ¿Sí? 5. Las partes están obligadas al pago de aporte y contribución a la seguridad social. Otra cosa consecuente con lo que veníamos diciendo. Vamos, se conectó, Rochi. Entonces, las partes están obligadas, voy a dulcificarme, las partes están obligadas al pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. Obviously, anoten, obviously, creo que se dice así. Entonces, 6. El trabajador tiene derecho durante el periodo de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. ¿Sí? También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba si el empleador rescindiera el contrato durante ese lapso. ¿Se entiende? Uno tiene derecho a las licencias por enfermedad inculpable, pero durante el periodo, durante los límites del periodo de prueba. Entonces, ¿qué excepción hay aquí? Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el 4º párrafo del artículo 212. Hay en el artículo 212, que habla de las enfermedades inculpables, el artículo 212, el 4º párrafo habla cuando el trabajador, a consecuencia de una enfermedad inculpable, tiene una enfermedad, tiene una incapacidad absoluta y permanente. Absoluta es aquella que es superior al 66% de su total obrera, de la capacidad laborativa, y es permanente cuando tiene una consolidación más allá de 1 año. ¿Se entiende? Salvo en este caso, las prestaciones duran todas durante el lapso de los 3 meses que señala el inciso 6. Profe, Finalmente ¿a qué dice se que dice enfermedad inculpable? inculpable es, nosotros vimos, ¿quién preguntó? O tu pariente, profe. Pariente. A ver, inculpable es, nosotros lo que vimos es, cuando vimos indemnidad, enfermedad que era causalmente consecuencia del trabajo. Del trabajo. Las enfermedades del trabajo, aquellas que tienen vinculación con el trabajo. Las inculpables son las que no tienen consecuencias, que no tienen relación con el trabajo. Ejemplo, una gripe. Una enfermedad o un accidente. Fui a jugar a la pelota y un esguince, no puedo caminar. O me fracturé, no puedo caminar. ¿Se entiende? Es inculpable, no es responsabilidad ni del empleador ni tampoco del trabajador. Las veremos después con mayor detenimiento, pero a eso me refiero con inculpables. Producto de una enfermedad inculpable, puedo tener una discapacidad absoluta y permanente. Absoluta, superior al 66% de la total obrera. Permanente, que se consolida más allá de 1 año. Que hace más de 1 año no puedo retrogradar esa enfermedad, no puedo volver a mis capacidades anteriores. ¿Se comprende esto? Buen provecho, Gisela. Yo de envidioso. Entonces, 7. El periodo de prueba se computará como tiempo de servicio. Gracias, uno tiene que decir. Otra obviedad. El periodo de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social. ¿Vieron que hay algunas cuestiones exageradamente obvias?
El periodo de prueba se tiene que registrar. En el periodo de prueba tengo que pagar aporte y contribuciones. En el periodo de prueba se contará, se computará como tiempo de servicios. Es necesario reafirmar lo que no se puede ejercer. En el periodo de prueba yo voy a gozar de todos los derechos y obligaciones, incluso podré afiliarme. Podré afiliarte, ¿sabes cómo te pegan un boleo en el coxis? Si te afiliás o tenés actividad sindical en el periodo de prueba, ¿y vos qué te pensás que sos Moyano? Y ahí sonaste, ¿verdad? Al pis te perdiste. Vos ahí tenés que ser re gorilón al principio. No soporto, los sindicalistas son todos vagos, feos, sucios, corruptos. A unos lugares comunes. Después les presento a mi tía Margarita y les va a dar algunas pistas. Entonces, ¿se entendió el periodo de prueba? Profe, una consulta. Por ejemplo, cuando los toman el periodo de prueba, que los toman como esas agencias en una empresa y los tienen 3 meses de periodo de prueba y después los tiene 3 meses de periodo de prueba la empresa en sí, ¿es válido? Serían como 6 meses. Hay fraude ahí. Hay fraude. Primero, la empresa usuaria no puede tener ni prueba de un carajo. Tiene que venir ya probado. Porque aparte, el periodo de prueba solamente es viable frente al contrato de trabajo por tiempo indeterminado, de prestación continua. ¿Sí? En los sistemas de intermediación no hay periodo de prueba. Profe, yo tengo una pregunta. La remuneración de los periodos de prueba, o sea, ¿cada empresa los saca en base a la organización o hay como algún estándar de la Tienen remuneración? tienen los derechos sindicales, con lo cual los derechos del convenio colectivo de trabajo. Tienen que tener, aparte del salario mínimo vital y móvil, lo que tienen que tener es el salario mínimo convenio, se tiene que cumplir. ¿Entiende el punto? Sí, gracias. Rochi va sumando millas. Entonces, modo Gandhi. Vamos al 92 ter. Ahora cuando en el receso voy a buscar un par de saumerios. 92 ter. Uy. Dale, ¿quién es el 92 ter? ¿Quiere que la lea? Dale, Aldana. 1. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso, la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional, que le corresponde a un trabajador a tiempo completo, establecida por la ley o convenio colectivo de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa. 2. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar las horas suplementarias o extraordinarias, salvo el caso del artículo 89 de la presente ley. La violación del límite de jornada establecido para el contrato a tiempo parcial generará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en que se hubiere efectivizado la misma, ello sin prejuicio de otras consecuencias que se deriven de este incumplimiento. 3. Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recauden con esta se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las horas sociales a las que de aporte y aquella a la cual pertenezca. 4. Las prestaciones de la seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Los aportes y las contribuciones para la obra social será la que corresponde a un trabajador, de tiempo completo de la categoría en que se desempeña el trabajador. 5. Los convenios colectivos de trabajo determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial que en cada establecimiento desempeñarán bajo esta modalidad contractual. Asimismo, podrán establecer la prioridad de los mismos para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeren en la empresa. Artículo sustituido por el artículo 1 de la Ley Nacional
número 26474 del Boletín Oficial. Bueno, gracias, Aldana. Este artículo también sufrió algunos vaivenes muy similares a los que tenía el periodo de prueba. Se aprobó, de hecho, la misma ley ese 15 de marzo del 95. Yo lo digo, capaz que ustedes no significan nada, pero imagínense, todo el mundo conmovido por la muerte del hijo del presidente y de pronto el Congreso aprovechando para meter leyes de flexibilidad laboral ese día. Sin palabras. El 92 TAR también vino en el mismo paquete de la ley 24465. Y fíjense algo, fíjense, diría mi abuela. A ver, ayúdenme ustedes leyendo a la vez conmigo. Era más o menos así. El original. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicio durante un determinado número de horas al día o a la semana o al mes inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. Claro. Uno piensa en el contrato de trabajo a tiempo parcial y como me decía uno ahí, es el contrato, no sé cómo corre, no sé, el part-time. Sí, ponele, que vos laburás menos horas por día. No, pero J. ¿Por qué? Porque la ley originariamente te decía, es aquel que vos trabajás menos de las 2/3 partes de la jornada habitual. Mensual, semanal o diaria. Uno piensa, lo primero es, el contrato de trabajo a tiempo parcial, aquello, a ver, yo laburo 9 horas por día, es aquel inferior a 6 horas, o yo trabajo las 8 horas que debiéramos trabajar, es aquel inferior a 8 horas inferior a 6 horas y fracción, ¿se entiende? Menos de 2/3 parte de la jornada habitual, pero pensemos el texto original, puede ser también 2/3 partes de la jornada semanal. La jornada semanal tiene 48 horas. Por ejemplo, vos trabajás 32 horas, menos de 32 horas. Y esas 32 horas te las pueden encajar todas juntas, hasta 12 horas por día, sin otra opción que no sea un intervalo entre jornada y jornada de 12 horas. ¿Se entiende? Y no es lo mismo. Podrían ser 12 más 12, 24 más 8. Y en 3 días te metí la jornada a tiempo parcial y te reventaron en 2 días y pico. O podría ser peor en el formato original. Te hacen laburar menos de 2/3 partes de la jornada mensual. Te hacen laburar 17 días al hilo. Sin descanso de fin de semana. Te pueden meter, te pueden abrochar como el peor. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y es una forma de acomodar la jornada de acuerdo a la plena discrecionalidad empresarial. Con lo cual, el primer objetivo que había tenido el contrato de trabajo a tiempo parcial era ese. El segundo objetivo tenía que ver con la seguridad social. En los 90 lo que existió un sistema cada vez que estamos frente a un modelo donde el Fondo Monetario Internacional digita la economía, hoy que está tan hablado ese tema, ¿qué es lo que sucede? Lo que te piden es que vos no tenés que incrementar el déficit fiscal. Pero lo sugestivo, que del mismo modo que te dice que vos no eleves el déficit fiscal, te dice que tenés que tener incentivos a los empleadores bajando los impuestos al trabajo, las contribuciones patronales. ¿Entiendes? Es sugestivo, te dice, no desfinancies el Estado, pero a la vez desfinancialo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el periodo de prueba lo que existía era esto. ¿Qué remuneración le vas a pagar? En el periodo de prueba, en el contrato de trabajo a tiempo parcial. ¿Cuánto le vas a pagar? Y le vas a pagar proporcionalmente al tiempo trabajado. Y sí, eso lo sabemos siempre. Si trabajás 6 horas, tenés que pagarle proporcional a 6 horas. Y si trabajás 5 horas, lo pagás proporcional a 5 horas. Y 4 horas, 4 horas. ¿Pero qué es? También vas a pagar de modo proporcional las cargas sociales. Y acá va el punto. Cuando yo estoy recaudando para el sistema previsional, yo no estoy financiando la futura jubilación de menos de 2/3 de un trabajador. O cuando eso por antigüedad, o cuando por edad, o por edad avanzada, o por
o por invalidez. Cuando yo jubilo a un trabajador por invalidez, no le voy a dar 2/3 partes de las prestaciones, menos las 2/3 partes por las prestaciones. O cuando yo le doy las prestaciones de la obra social. El trabajador requiere los servicios de obra social. No. Usted aportó part-time, a tiempo parcial, con lo cual le voy a dar 2/3 de la prestación. No hay menos de 2/3 partes de un trabajador o una trabajadora. ¿Se entiende esto? Con lo cual, ¿qué? Uno tiene que darle las prestaciones completas, pero ¿quién financia eso? Ahí está el tema. Era un sistema de desfinanciamiento de la seguridad social. Era un dispositivo para desfinanciar la seguridad social. Por eso siempre decimos que en los 90, y no solamente en los 90, se van a ver, generalmente los gobiernos que más hablan del déficit fiscal son los que más desfinancian el fisco. Son dispositivos de desfinanciamiento. Bueno, lo dejaremos para la clase de economía en la cual yo no estoy de docente, sino gente que sabe en serio. Entonces, ese era el esquema básico. Profe, Sí, Nirvana. ¿puedes repetir lo de la parte proporcional o era un ejemplo? O sea, es como que No, los era básicamente, el eje era que vos aportes de modo proporcional a las horas trabajadas. ¿Eso qué significaba? Hasta la década de los 90, cuando vos tenías que hacer el aporte previsional o hacer el aporte por obra social o el aporte de asignaciones familiares, se hacía una cápita. Menos de tanta plata no podés aportar por persona, porque vos no le podés dar una proporción de las prestaciones, sino que le tenés que dar a un trabajador o una trabajadora las prestaciones completas. ¿Entienden? Y era un sistema, bueno, pero tenías que pagar proporcionalmente. Y la diferencia se iba perdiendo, y el que se desfinanciaba era el Estado, en beneficio del sector privado. A eso me refiero con un mecanismo de financiamiento fiscal. A ver, uno, ¿qué es lo que pasa a partir del año 2009? Se modifica y en vez de ser el módulo mensual, se elimina el módulo mensual. Y la jornada de trabajo a tiempo parcial, el contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel que es menor a 2/3 de la jornada semanal y diaria. Bien. En este caso, la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponde a un trabajador a tiempo completo. Bien. Establecida por ley o convenio colectivo de la misma categoría puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa. ¿Qué es lo que busca? Primero, la ley no busca incentivar el tiempo parcial porque ha sido instrumento de fraude. Digo, hay empresas que muchas veces tenían a toda su nómina registrada a tiempo parcial. Yo he tenido casos de gerentes que estaban a tiempo parcial, increíble. Gerentes generales de compañía estaban a tiempo parcial. Claro, era la manera de registrar puchitos. Pero ¿qué pasa? Si vos laburás hasta menos de las 2/3 partes, es contrato de trabajo a tiempo parcial. Más de 2/3 partes, pero menos de 8 horas, tenés que pagar la remuneración completa. Si vos tenés 7 horas un trabajador, lo tenés que tener con una remuneración equivalente a 8. ¿Se entiende? Lo que está tratando la ley de no estimular, todo lo contrario, ¿cómo se dice? Desincentivar, lo que trata la ley, ¿qué es? Lo que está tratando la ley es que no contrate mediante estos mecanismos que son un pasillito derecho al fraude. ¿Sí? 2. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no pueden hacer horas extras. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque estar a tiempo parcial. Salvo lo que dice el artículo 89 de la presente ley, en casos de emergencia. ¿Sí? La violación del límite de jornada establecido por el contrato a tiempo parcial generará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes que se hubiera efectivizado. ¿Cuál es la sanción? No es que voy a pagar. Si hago una hora extra, la podés hacer, pero ¿cuál es la sanción? Ese mes te van a pagar como si trabajaras 8 horas por día. La sanción es muy gravosa. Vos no tenés que hacer horas extras, porque para eso contrataste a tiempo parcial. 3. Las cotizaciones a la Seguridad Social y las demás que se recauden con estas se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras sociales a las que aporte y a aquella a la cual pertenecerá. Esto se vincula con el punto 4. Las prestaciones de la Seguridad Social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Escuchen, los aportes y contribuciones para la obra social
que es la que financia un sindicato, en definitiva, será la que corresponde a un trabajador de tiempo completo de la categoría que se desempeñe al trabajador. Fíjense que en el caso de las obras sociales, que la recaudación es simplemente por aporte y contribuciones y el Estado no mete dinero ahí, es decir, no se financia con impuestos, en el caso de las obras sociales, para no financiar a las organizaciones sindicales, ¿qué es lo que hace? No, mirá, en este caso, vos tenés que financiar los aportes y las contribuciones van a ser por un trabajador de 8 horas, no un trabajador proporcional, para no desfinanciar precisamente al régimen en su sistema de obras sociales. Y esto, presten mucha atención, chiques. Los convenios colectivos de trabajo determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial. Fíjense lo que dice. Anotá con mayúscula Rochi, please. Determinarán. ¿Qué es lo que van a determinar los convenios colectivos de trabajo? El porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial. Punto seguido. Asimismo, podrán establecer, los convenios colectivos, asimismo podrán establecer la prioridad de los mismos para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeran en la empresa. Y pone abajo, en mayúscula, podrán establecer. Determinarán cuántos trabajadores máximo tengo que tener a tiempo parcial. Un porcentaje. Podrán establecer una forma de pasar de tiempo parcial a tiempo completo. ¿Se entiende? Es lo mismo decir, determinarán que podrán establecer. Es lo mismo, chiques. Determinarán los convenios colectivos determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial. ¿Tiene plan B? ¿Tienen plan B los convenios colectivos? No. Si vos querés contrato de trabajo a tiempo parcial, necesitás determinar el porcentaje máximo de los convenios colectivos. Ahora, con respecto al pase de una vacante de tiempo parcial a tiempo completo, ¿es obligación de los convenios colectivos establecer algo? No, podrán establecer, es facultativo. Con esto, ¿qué leo yo? Esto es un tema que en los abogados se les pasa de largo como... No tienen idea. Yo sostengo que los convenios colectivos tienen que habilitar el contrato de trabajo a tiempo parcial. Y si nada dice el convenio colectivo, porque el convenio colectivo tiene que establecer cuál es la cuota porcentual de trabajadores a tiempo parcial, si nada dice el convenio colectivo, porque es posible, ¿podrían contratarse trabajadores a tiempo parcial si nada dice el convenio colectivo? Y no está estableciendo no está cumpliendo la condición necesaria, que es establecer la cuota de proporción, la proporción de trabajadores a tiempo parcial. Esto es lo que yo sostengo, Tomás. Yo lo que sostengo es precisamente que no podría contratarse a tiempo parcial, si el convenio colectivo no dice nada. Te digo algo, el 99% de los convenios colectivos no dicen nada. ¿Se entiende? Chiques, paramos, me aguantan hasta las 10, así descanso mi garganta. ¿Están por ahí? Sí, profe. Pues ya se fueron. ¿Cuántos se pierden entre receso y receso? Qué lindo momento para tomar lista. Saben que siempre se me pierde. Yo calculo que debe ser el movimiento que hace que cada vez que hago este cortecito se me pierda alguno. Se te cortó, Luis, me parece. 92 tar. 92 bis y 92 tar. Bien, vamos a ir a algunas cuestiones. Luis, mira que se cortó, ¿eh? Ahí volviste, pero no se te escuchó. Tal vez no era importante. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Se me escucha? Ahora sí, medio mal. ¿Hola? Se escucha, se escucha. Sí, se escucha. Sí. Escucha bien. Dale.
Entonces, yo estoy como el gran hermano, viendo quiénes están y no en la sala. ¿Leyeron a Orwell 1984 ustedes? Alto libro, ¿no? Se te vuela la peluca. Miren, a mí me quedó muy poco pelo por eso. Yo también para comprármelo, así lo leo. Robalo. Los libros buenos hay que robarlos, se disfrutan el doble. Sí. No vengas a mi biblioteca jamás, ¿eh? No te voy a dejar entrar. Pero los buenos libros se disfrutan cuando son robados. Entonces, 92 bis. Vamos a ver el 93. ¿Sí? Vamos a hablar del 93. El contrato de trabajo plazo fijo, dice el 93, durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de 5 años. El contrato de plazo fijo es aquel contrato por tiempo determinado que responde a las necesidades operativas de carácter transitoria de la empresa, pero donde la empresa necesita, de acuerdo a las modalidades de esas necesidades, necesita tener certidumbre desde cuándo hasta cuándo va a tener esos trabajadores, por tiempo determinado. Plazo fijo implica desde cuándo hasta cuándo, sé cuándo empieza, sé cuándo termina, pero es transitorio. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo que en un ratito? Aguarden un segundito, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay ninguno. Cambiando el canal a ver si se puede. Estoy dando clase. Hola, es un tema gravísimo. Es la vida por flow. Entonces, contrato de trabajo a plazo fijo. Dice aquí que el contrato a plazo fijo no puede celebrarse por más de 5 años. A ver, recuerden que para que un contrato sea por tiempo determinado, no solamente tengo que decir, tiene que haber un consentimiento expreso de las partes y de modo expreso fijar un plazo y que sea por escrito. No basta con eso, sino que lo tengo que justificar en las modalidades operativas que voy a desarrollar. Ahora, si yo tengo un contrato de 5 años, todo muy lindo, pero si vos tenés un contrato a plazo fijo de 5 años, jugale al desconfío. ¿Qué necesidad operativa tenés que te dure 5 años? Yo, particularmente, yo trato de volteárselo. ¿Sí? Porque para mí, esto del inciso B del artículo 90, ¿qué necesidades? A ver, ¿qué modalidades tenés que justifiquen un contrato de trabajo por tiempo determinado? No, porque Tomás, los obreros de la construcción en primer lugar tienen su propio estatuto, pero en todo caso sería eventual. Ni siquiera sería de cuándo hasta cuándo. Generalmente están más condicionados a eso. ¿Algún trabajo que sea por algún proyecto en particular o de esos que son de investigación y demás? Sí, pero jugale al desconfío. En principio, puede ser, ojo. Esto no significa que no admite por un contrario. La otra parte tiene que explicar realmente que el contrato es por tiempo determinado. Es el empleador a quien le compete deber justificar eso. ¿Sí? Ahora, deber de previsar. ¿Quién lee el artículo 94? Por favor, así van auxiliando mi garganta que está hecha pedazos. Ahí lo leo, profe. Dale, Agustina. ¿94 era? Sí. Deber de preavisar. Conversión del contrato. Las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor de 1 mes ni mayor de 2 respecto de la expiración del plazo convenido,
salvo en aquellos casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a un mes. Aquella que lo omitiera se entenderá que acepta la conversión del mismo como de plazo indeterminado, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del previsto originariamente, y sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 90, segunda parte de esta ley. A ver, el contrato a plazo fijo establece algo que puede llamar a... ¿Cómo? Si sé cuándo termina el contrato a plazo fijo, ¿por qué lo tengo que preavisar? El preaviso es el aviso anticipado del cese. Si yo sé que va a terminar, ¿por qué lo tengo que preavisar? Es una regla antifraude. Entonces le ocurrió a Centeno, que veía que se celebraban muchos contratos a plazo fijo por escrito, y el trabajador firmaba el contrato en blanco, con la fecha en blanco. Y después, según la ocasión, le cambiaban la fecha. Entonces, ¿qué dijo Centeno? Vamos a dislocar. Una cosa es el acto de la firma del contrato, que en el caso por tiempo determinado tiene que ser por escrito. Dislocamos, por un lado, la celebración, por el otro lado, el preaviso. Cosa de separar los actos y que obliga al empleador que sea dos actos distintos y no tener que fraguar la fecha. ¿Se entiende esto? Era una forma de que vayan por instrumentos separados y de esa manera generar un control mayor. Pero el preaviso no puede darse antes de un mes y no puede... A ver, tiene que ser... siempre me sale al revés esto. Una antelación no menor de un mes ni mayor de 2 meses. Cosa que no desde el preaviso, apenas arranca el contrato a plazo fijo, no puedes preavisar. Tiene que ser un lapso no mayor de 2 meses y no menor de 1. Salvo, y aquí está la excepción, cuando vos celebres contratos a plazo fijo menores a un mes. Esto lo hacen muchas empresas. Cada 28 días, cada 4 semanas te hacen firmar un contrato a plazo fijo. ¿Para qué? Para evitar el preaviso. Para evitar el preaviso. A ver, en ese caso, si vos omitís el preaviso, ¿qué es lo que sucede? El contrato se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Salvo que la empresa tenga la voluntad de o aceptar la conversión o renovarlo por un plazo igual o distinto, pero renovar ese contrato a plazo fijo. Es decir, si la empresa si la empresa se come el preaviso, puede salvar esa situación, ¿de qué manera? Renovándole el contrato a plazo fijo. Si no hace eso, no le queda a otra empresa que entender que el contrato a plazo fijo se ha convertido en un contrato por tiempo indeterminado. A mí me ha pasado a veces que de pronto no ha sido preavisado, pasó la fecha del preaviso, ¿y qué sucede? Y he pedido la conversión del contrato, porque ha fallado el correo, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Por qué ha fallado el correo? Y el correo, cada parte es responsable del medio utilizado. Bueno. Artículo 95. Despido antes del vencimiento de plazos, indemnización. ¿Qué es? Se los explico. Después se los explico y después, si quieren, lo leen. Pero presten atención a la explicación. El despido ante el vencimiento de plazo nos estamos refiriendo al despido ante tempus. El despido ante tempus. ¿Qué corno será el despido ante tempus? El despido antes de tiempo. ¿Qué pasa cuando a mí me despiden antes que el contrato a plazo fijo expire? A ver, en ese caso, además de ver si le corresponde o no indemnización por extinción de contrato a plazo fijo, lo que hay que indemnizar, lo que hay que reparar es esta indemnización intempestiva antes de tiempo con una indemnización del derecho común. ¿Cómo suele saldarse esta cuestión? Ponele, vos tenés un contrato de 5 meses y rompieron el contrato al segundo mes, ¿no? ¿Cuánto te quedaba por cumplir? 3 meses. En ese caso, generalmente la indemnización del derecho común, que dice la ley, artículo 95, equivale a los salarios caídos por esos 3 meses. ¿Se entendió el punto? Es decir, las indemnizaciones por derecho común equivalen a los salarios que hubieras percibido en caso de completarse el contrato.
Acá dice, cuando la extinción del contrato, en el segundo párrafo, se produjere mediante preaviso y estando el contrato integralmente cumplido, el trabajador recibirá una suma de dinero equivalente a la indemnización prevista en el artículo 250 de esta ley. ¿En qué casos va a percibir una indemnización el trabajador por cumplir un contrato a plazo fijo? Íntegramente cumplido. En el caso que el contrato a plazo fijo haya sido superior a un año. En la vieja ley de contrato de trabajo, todo contrato a plazo fijo que tuviera más de 3 meses tenía indemnización por antigüedad. A partir de la reforma cívico-militar del año 76, solamente los contratos a plazo fijo que duran más de un año. ¿De cuánto es la indemnización? De medio sueldo por año trabajado o fracción mayor de 3 meses. ¿Se entiende? El 245 es un sueldo por cada año trabajado, o fracción mayor de 3 meses. Bueno, esto sería medio sueldo por año trabajado, o fracción mayor de 3 meses. Y esto se relaciona con el artículo 250 de la Ley de Contrato de Trabajo. Reitero, existe indemnización por contrato íntegramente cumplido a plazo fijo, pero solamente aquello cuya duración es superior a un año. Pero equivalente a la mitad del 245, es decir, el 50% de la mejor remuneración mensual normal y habitual por año trabajado, o fracción mayor de 3 meses. Bien. El contrato de trabajo por temporada, el 96. ¿Quién me lee el 96 así descanso mi garganta? Yo leo, Luis. Dale, María Fernanda. Caracterización, artículo 96. Habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. Bueno, nosotros ya explicamos, recuerdan nuestro emprendimiento gastronómico con Rochi, famoso chichilazo, estábamos empecinados en que esté abierto todo el año. La necesidad operativa del restaurante era cumplir, tener empleados todo el año, pero en diciembre, enero, febrero estallaba, con lo cual nosotros teníamos año a año una necesidad operativa permanente que era un pico ahí de demanda. No era ocasional, no era un acontecimiento único, sino que todos los años, cíclicamente, yo iba a necesitar un refuerzo en la misma época. Como el balneario va a necesitar todos los años, en la época de verano, guardavidas, ¿se entiende esto? La necesidad operativa del balneario, ¿cuál es? ¿Es permanente o transitoria? Es permanente, pero de cumplimiento cíclico, en un ciclo al año. Las heladerías poco a poco están modificando sus hábitos, ya hace años que las heladerías abren, la gran mayoría, abren todo el año. Y ahí los gordos nos vemos absolutamente complacidos de enero a enero, siempre las heladerías abiertas, pero en una época la heladería era un fenómeno estacional, ¿se entiende? De temporada. Esto tengan mucho cuidado, el contrato de trabajo por temporada responde a una necesidad operativa permanente de la empresa. La necesidad operativa de la empresa es de carácter permanente, pero de cumplimiento cíclico. ¿Bien? Por eso es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, donde no hay periodo de prueba, como vimos en el 92 bis. El 97 habla de la equiparación a los contratos a plazo fijo, ¿sí? ¿Qué pasa si de pronto, se los explico, si yo despido a un trabajador, la temporada dura 3 meses y lo he hecho antes? Ahí lo que le voy a tener, además de las indemnizaciones por despido que correspondan, ¿qué voy a tener que pagarle? Una indemnización por ruptura ante tempus. Si la temporada era de 4 meses, le tengo que pagar los salarios caídos de toda la temporada. ¿Se entendió? Si yo lo eché en la mitad de la temporada, le tengo que pagar la temporada completa, como lógica indemnizatoria. Bueno. ¿Quién lee el artículo 98? Por favor.
Yo lo leo. Artículo Nirvana. No, Shirley. Sí. Shirley. Comportamiento de las partes a la época de la reiniciación del trabajo, responsabilidad. Con una antelación no menor a 30 días respecto del inicio de cada temporada, el empleador deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de 5 días de notificado, sea por escrito o presentándose ante el empleador. En caso que el empleador no cursara la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y por lo tanto responderá por las consecuencias de la extinción del mismo. Artículo sustituido por el artículo 67 de la ley número 24.013 de Boletín Oficial. Bueno. Vamos, Valentina, la próxima lees vos, la veo ahí. Valentina está. Bueno, estamos todos rotísimos. Vamos, 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 un poco más. A ver, el tema es así. ¿Quiénes trabajan por temporada? Generalmente se trata de no de un trabajo. Aldana está compitiendo ahí, estamos todos palo y palo, ¿eh? A ver, es tarde la noche, muy tarde ya en el año, estamos todos cansados, un esfuercito más. A ver, ¿cómo era el contrato de trabajo por temporada antes del menemismo? Tenía que ver con las circunstancias concretas del trabajo por temporada, porque generalmente el contrato de trabajo por temporada recluta trabajadores que no están radicados en la zona de la empresa. ¿Sí? Y con lo cual había un periodo de referencia donde el trabajador llegaba a la zona donde tenía que laborar. Yo todos los años voy a la costa y soy guardavidas en determinado balneario. Todos los años voy al Alto Valle de Río Negro y Neuquén y me incorporo a la cosecha de la manzana. ¿Se entiende? Vengo desde afuera, vengo desde otro lado. ¿Cuál la ley, tal como la escribió Centeno, ¿cómo era? El que llega avisa. El que llega en un determinado lapso de tiempo, llega y da y comunica de su predisposición de continuar en la temporada al empleador. El menemismo modificó las cosas para peor. Porque dice, con una antelación no menor de 30 días respecto del inicio de cada temporada, el empleador deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. Es el empleador quien tiene que notificar de modo personal o medios públicos idóneos al trabajador. El trabajador debe contestar dentro de los 5 días de notificado, sea por escrito o presentándose ante el empleador. En caso que el empleador no cursara tal notificación, se considerará que rescindió unilateralmente el contrato. ¿Y qué pasa si el trabajador no se presenta? Se entenderá también lo mismo, que rescindió unilateralmente el contrato. Uno viene de afuera. A ver, yo se lo explico con un ejemplo, tal vez el ejemplo explica todo. Soy un tucumano que voy a la cosecha de la manzana en el Alto Valle de Río Negro. Me consta, soy de Río Negro, soy del Alto Valle. ¿Cómo se entera que empieza la temporada? Y mediante el aviso de quién? Del empleador, 30 días antes, por medios públicos idóneos o personalmente. El empleado le va a mandar una carta de documento notificándole, si no tiene domicilio, ¿le va a mandar una carta de documento o un telegrama? No tiene dónde. Entonces, ¿qué va a utilizar? Los medios públicos idóneos. ¿Qué son los medios públicos idóneos? Le cuento. Por ejemplo, en el Alto Valle de Río Negro de Neuquén, más exactamente en la ciudad de Neuquén, se edita un diario de salida nacional. Por ejemplo, el diario Ámbito Financiero. El Ámbito Financiero tiene edición también en Neuquén, en la ciudad de Neuquén. A ver, y yo pregunto, me refiero a esto,
Adivinen dónde publican los avisos para que los trabajadores, los cosecheros, se presenten a trabajar porque reinicia la temporada. Adivinen en qué diario lo hacen. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces compraron el diario Ámbito Financiero en los últimos 5 años en papel? Nunca. No lo conozco. Una sola. Yo tampoco lo conozco. Es ¿Se que entiende ahora esto? está todo virtual, o sea, lo puedes buscar y leer las Sí, noticias. pero los avisos no salen en la edición virtual. No salen los avisos. ¿Se entiende esto? Y es una máquina, sí, pero no me refiero a los comerciales. Me refiero a los avisos de este tipo. Es decir, y te lo comes sistemáticamente te lo comes. Y constantemente es un peregrinar por parte de los temporeros para que los vuelvan a admitir. Y esto es una injusticia por donde se lo mire, pues es una escaputez, perdónenme la expresión. Bárbara, ¿qué estás cantando? Está como enfervorizada acá. Entonces, ¿se entendió la situación del artículo 97? No, a ver, acá hay que realmente hacer fuerza para que el artículo 97 vuelva a ser como era originalmente, en la ley de contrato de trabajo original. El que avisa llega. A ver, 2234 en la Ciudad de Buenos Aires, los veo muy cansados. Bien, del contrato de trabajo o de grupo por equipos muy poco utilizados, se los regalo a ustedes todito, de 101 y de 102. Y, me estoy olvidando de uno, muy importante, perdón, el contrato de trabajo eventual, el 99. Cualquiera sea, caracterización del contrato de trabajo eventual. Cualquiera sea su denominación, se considerará que medio de contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por esta en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Tomen en cuenta esto. Toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Subrayenlo eso. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto, la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador. El empleador que pretenda que tal contrato invista a esta modalidad tendrá a cargo la prueba de su aseveración. A ver, siempre ha habido un lobby empresarial muy fuerte tendiente a tratar de mezclar el concepto del contrato de trabajo a tiempo parcial, el contrato de trabajo a plazo fijo del contrato de trabajo eventual. Y por ahí, el artículo 99 no es el artículo más clarito del mundo, más concreto, que te lo permita diferenciar claramente del contrato a plazo fijo. ¿Se entiende? Esta confusión conceptual no es casual, porque lo que pretenden es muchas veces a través de la ambigüedad de la descripción, por ahí puedan permear contratos a plazo fijo disfrazados de eventual. ¿Sí? Porque dice ahí, se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina en la realización de la obra. Ustedes fíjense, tenían la confusión el plazo fijo con respecto a una obra en construcción. A veces no es una obra en construcción. A ver, los trabajadores de la construcción tienen su propio estatuto, pero por ejemplo un evento, una campaña de promoción, por ejemplo un evento gastronómico, un catering, ¿se entiende? Que termina con el evento, con el acto y demás. Y esto puede llamar a confusión. Me parece que el dato distintivo del contrato de trabajo a tiempo, el contrato de trabajo eventual, ¿cuál es? Que no hay posibilidad de establecer un plazo cierto para la finalización del contrato. Es decir, es un contrato que por su propia naturaleza viene a resolver necesidades operativas de carácter transitorio de la empresa, pero no se requiere, o mejor dicho, no tiene una fecha cierta, un momento cierto de finalización del contrato. A diferencia del contrato a plazo fijo, donde sí hay una finalización cierta del contrato de trabajo. ¿Se entiende? Se usa mucho cuando en el periodo, digamos, de que una mujer va a tener un bebé, se usa el contrato eventual que contratan a la persona. No, para nada.
en el caso de la mujer embarazada, en el caso de la mujer embarazada, lo que existe es por regla general, es un contrato por tiempo indeterminado, y en el caso del eventual, se sabe ciencia cierta. Yo tengo que cubrir una mujer embarazada, así que son 90 días de licencia. Sé que son 90 días de licencia. Cuando quiero hacer uso del periodo de excedencia, que es un lapso adicional, también lo tengo que determinar con precisión, desde cuándo hasta cuándo. Con lo cual es un plazo fijo. Si yo quiero cubrir a esa mujer embarazada o madre reciente, sé perfectamente desde cuándo hasta cuándo. Hay una vocación del artículo 99 que se redactó en la época del menemismo, de tratar de confundir un poco el plazo fijo con el trabajo eventual. ¿Por qué? Porque es precisamente en esta época en que aparecen las empresas de servicios eventuales. Es cuando aparece la regulación del 29 bis, del 29. Y esto le permitiría a las empresas de servicios eventuales, como solamente pueden resolver necesidades operativas de carácter eventual, les permite contratar a un universo mayor de trabajadores y lucrar en la intermediación de determinado tipo de personal. Y van mechando ahí en contratos a plazo fijo, disfrazándolos de eventual. Digo esto porque hay un dato no menor. Históricamente, la cámara empresarial que reúne a las empresas de servicios eventuales es la Federación Argentina de Trabajadores de Empleados de Trabajo Temporario. ¿Cuál es el objetivo de esas empresas? No solamente reclutar trabajadores eventuales, sino también a plazo fijo y también por temporada. ¿Se entiende? Porque el mercado es mucho mayor. Dato. Esto lo vinculamos con las empresas de servicios eventuales. Claro que sí. Una empresa de servicios eventuales puede resolver necesidades operativas de carácter eventual desde la empresa usuaria. ¿Recuerdan el 29 última parte y el 29 bis? Pero tengan en cuenta también algo. Una empresa, cualquiera, puede por sí contratar un trabajador eventual. También puede hacerlo a través de una empresa de servicios eventuales, pero lo puede hacer por sí para resolver una necesidad operativa de carácter eventual de esa propia empresa. No necesita intermediar a través de una S, una empresa de servicios eventuales. Yo les voy a decir algo, un dato que suelo repetir siempre. Hasta el año 1991, las empresas de servicios eventuales no estaban muy reguladas, pero funcionaban intensamente. Pero a partir del año 1991, el gobierno menemista, ¿qué empezó a hacer? A crear contratos basura. Como también el periodo de prueba, contratos para jóvenes, contratos donde no se pagaba 3 carajos y se indemnizaba menos. Y eran todos contratos a plazo. La gente lo llamó contratos basura porque era una manera de precarizar las relaciones laborales. Pero se dio algo. Entre 1991 y el año 1998, las empresas de servicios eventuales no trabajaron casi. ¿Por qué? Porque las empresas podían precarizar por sus propios medios. Si vos podías contratar trabajadores de cualquier manera, con cualquier condición, sin indemnizaciones, sin cargas sociales, directamente los trapitos sucios se lavaban en casa, ¿se entiende? Yo no necesitaba una tercera empresa para que haga el negocio por mí. Estos contratos basura, hubo 21 modalidades de contratos basura y en 1998 se derogaron. Y ahí, ¿qué apareció? En noviembre de 1998 y se sucedió lo que yo llamo el boom del verano del 98. ¿Qué pasó en el verano del 98? De pronto las empresas de servicios eventuales empezaron a crecer, a tener más volumen, a intermediar mayor cantidad de personal. ¿Qué es lo que había sucedido? Entre 1991 y el 98, las propias empresas podían precarizar por sí solas. Cuando se cortó el chorro de los contratos basura en el 98, volvieron a hacerlo a través de las empresas de servicios eventuales. ¿Se entiende esto? Son datos duros, es increíble. Uno se horroriza con ver cómo ese boom de las empresas de servicios eventuales se explica con la derogación de los contratos basura. Es decir, son formas de precarizar laburantes.
Lo que durante 7 años lo hicieron las empresas, directamente, lo empiezan a hacer a través de intermediación de las empresas de servicios eventuales a partir del 98. Tengan en cuenta estos efectos, yo les voy a pedir, por favor, que repasen algunas reglas de las empresas de servicios eventuales, y a tal fin le pido que lean atentamente de la Ley Nacional de Empleo, la Ley 24.013, los artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74. 6 artículos, 68 a 74 de la Ley 24.013. Digo esto para que no haya confusión. Los trabajadores eventuales, reitero, pueden ser intermediarios, las necesidades eventuales de la empresa pueden ser intermediarias a través de los laburantes que me proporciona la empresa de servicios eventuales, ¿sí? Y van a ser trabajadores de la empresa de servicios eventuales. Pero también lo puedo hacer yo, lo puedo hacer la propia empresa, en cuyo caso el empleador va a ser la propia empresa y no hay intermediario. Directamente el eventual lo tomo yo. ¿Se entendió esto? Hay una ley nueva, que es la ley 27.555, que incorpora una nueva modalidad contractual. La modalidad del contrato de teletrabajo. ¿Sí? Es una ley que creo que cuando arrancamos no estaba todavía promulgada. ¿Ley qué? 27.000. 555. 27.555. Algunas cuestiones. Es una ley de, creo, 18 artículos. 18 artículos o 19. 19. Sí. Y dice lo siguiente. La presente ley, dice el artículo 1, tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para los mínimos, el piso legal mínimo, para la regulación del teletrabajo, en aquellas actividades que por su naturaleza y particularidades y particulares características lo permitan. ¿Sí? ¿Qué es lo que regula la ley de trabajo? La modalidad, el contrato de trabajo en modalidad teletrabajo. No es una actividad de teletrabajadores, sino que es una modalidad contractual dentro del contrato. Perdón, una modalidad dentro del contrato. Fíjense que dice, la presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que por su naturaleza y particularidades características lo permitan. No dice si es empleo público, no dice si es empleo privado. Con lo cual, al no establecer ninguna limitación al empleo público, a mi juicio esta ley es aplicable al empleo público también. Recién el artículo 2 habla de la ley de contrato de trabajo e incorpora el artículo 102 bis a la LST. Y ahí sí estamos hablando de quiénes están dentro de la LST. Incorpórase como título 3 de la modalidad de contrato de trabajo, del régimen de contrato de trabajo, el siguiente texto. Capítulo 6, del contrato de teletrabajo. Artículo 102 bis. Concepto. Habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en los términos de artículos 21 y 22 de esta ley, contrato de trabajo y relación de trabajo, sea efectuado total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja. Total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja. O en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, las TICs. Fíjense, importante acá, chiques, estamos hablando de una modalidad dentro del contrato de trabajo, una modalidad nueva, es un artículo nuevo dentro de la ley de contrato de trabajo, y habla del establecimiento. Nosotros tenemos que entender el establecimiento en el criterio amplio con el que estuvimos estudiando. No es un lugar necesariamente, es la unidad técnica o de ejecución a través de la cual la empresa cumple sus fines. Esto se incorpora en la misma ley. Los presupuestos legales mínimos de contrato de trabajo se establecerán por ley especial. Esta es la ley especial. Me dice cuál es el piso de derechos. Menos de esto no. Las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva. ¿Bien? Deberes y derechos.
dice el artículo 3 que las personas que trabajen bajo esta modalidad y sus modificatorias gozarán de los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores presenciales. Y su remuneración no podrá ser inferior. Los convenios colectivos de trabajo regularán las particularidades de cada actividad. La jornada laboral, el artículo 4, debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes. Dice la ley que las plataformas y software utilizados por el empleador a los fines específicos del teletrabajo y registrados, según lo establece el artículo 18 de la presente, deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma. El artículo 4 final y el artículo 5 definitivamente establece el derecho a la desconexión digital. La persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnológicos de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencias. No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho a la desconexión. El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitir comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. No, claro. Yo no te hago trabajar, simplemente te mando mensajito para que te ordenes. Esto fue muy discutido. Y la desconexión no solamente implica realizar tareas directas, sino que no se pueden comunicar con vos. Me pasó algo muy gracioso, porque yo trabajo ahí con uno de los diputados que fue autor de esta ley, ¿no? Y me hizo este domingo, no, el anterior, me hizo una pregunta sobre una ley y no le contesté. Hago uso del derecho a la desconexión. No le contesté un carajo el día domingo. Se reía solo. Tenés razón, enano, tenés razón. No sé por qué me dijo enano. Entonces, tenés razón. Pero, cortito. Es decir, no laburar fuera del horario. Porque es una forma de vulnerar la jornada. El artículo 6 también dice algo muy importante, tareas del cuidado. Las personas que trabajen bajo esta modalidad de teletrabajo y que acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derechos a horarios compatibles, ¿sí? Que requieran asistencia específica. Tendrán derecho a horarios compatibles, con las tareas de cuidado a su cargo y o interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia o obstaculación proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio. ¿Recuerdan? En los términos de la ley 23.592, la ley antidiscriminatoria. La voluntariedad, el traslado de quien trabaja, de quien pasa de ser presencial a modalidad teletrabajo, ese paso debe ser voluntario, ¿sí? Y tiene que ser manifestado por escrito. El artículo 8 habla de la reversibilidad. Eso quiere decir que aquel trabajador que trabajara bajo modalidad presencial y que aceptara voluntariamente pasar a teletrabajo, podría revertir su decisión. Hay un dato. Muchos se quejan porque dice, pero la ley no está promoviendo acá el teletrabajo. No, la ley no busca promover el teletrabajo, busca regular lo que es distinto. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, Claro, porque de que pasa, pues. a ver, el tema, a lo que voy es, muchos empresarios decían, no, pero así no vamos a promover el teletrabajo. Es que la ley no está buscando promover el teletrabajo, que tiene informes de todo tipo, socioambientales, condiciones de medio ambiente de trabajo, vinculado con la jornada, la remuneración, en todo sentido, vinculado con los derechos colectivos, vinculado con la posibilidad de ejercer derechos individuales. Pero hay estudios de todo tipo vinculados a que no es un lugar deseable, no es una modalidad deseable de realización del trabajo, el teletrabajo, ¿se entiende? Con lo cual la ley está regulando, estableciendo un piso de derechos. En ningún momento se está planteando promover la contratación de teletrabajadores. ¿Se entiende el punto? Digo esto porque ni busca ni no busca promover, simplemente está estableciendo un piso de derechos. Y la reversibilidad
es correlativa también ¿con qué? Con la voluntariedad. Con la voluntariedad. ¿Por qué? Porque puede entrar un trabajador desde la calle sin haber trabajado nunca presencial y revertir el teletrabajo ¿a qué? Si yo nunca laburé. No, bueno, por eso tiene que ser el teletrabajo, tiene que ser voluntario. Y lo que se tiene que propender a una mixtura de presencial y no presencial. ¿Por qué? Porque los efectos alienantes de este tipo de trabajo son absolutamente exorbitantes. ¿Se entiende esto, chiques? El consentimiento prestado, el trabajador no solamente puede pedir invocar la reversibilidad, sino también que puede invocar, en los términos del artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo, el pedido de tareas efectivas. A ver, en la clase que viene vamos a ver deberes y derechos de las partes. El elemento de trabajo, ¿recuerdan el principio de indemnidad? Lo que está reafirmando que el empleador debe proporcionar el equipamiento, hardware y software. ¿Por qué? Porque yo no puedo invertir ni en hardware ni software para la realización de mi trabajo. Eso va contra el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, va contra el principio de indemnidad. Yo no soy partícipe en las ganancias, pero mucho menos soy partícipe de las pérdidas. No puedo invertir para realizar mi trabajo. ¿Se entiende? Recuerden el principio de indemnidad. El alterum non ladere, esa obligación genérica de no dañar. Yo no puedo poner guita para laburar. Contámelo a mí, en las computadoras que nos hemos tenido que ir, nos hemos ido reequipando los docentes y esto viene de mis suculentos 10.000 pesos por mes, que no los cobro desde el año pasado porque estoy bajo licencia. O Rochi, la suculenta, no, Rochi está de honoren. Mira vos. Quieren que se lo explique de otra manera, y esto pasa, uno no puede invertir en su trabajo, con lo cual el hardware y software tienen que estar a cambio de quien se apropia de la fuerza de trabajo, y quién se beneficia de eso. Artículo 19 de la Constitución, ¿recuerdan? Tienen elementos de sobra para entender el alterum non ladere y el principio de indemnidad. Eso implica también compensación de gastos. ¿Quién me paga Internet? ¿Quién se hace cargo de Internet? El trabajador ni la trabajadora pueden correr. ¿Cómo? ¿Qué número de artículo es este? Perdón, ¿qué número de artículo es? Elementos de trabajo el 9 y compensación de gastos el 10. La capacitación. Gracias. Tiene que haber una capacitación donde tiene que haber intervención de la autoridad de aplicación, porque si hay algo que no es, generalmente nosotros, los tecno-optimistas, suelen tener un discurso diciendo que la tecnología es neutra. Como cuando hablamos por ejemplo, la economía, de esto se habla mucho en la economía de plataformas, ¿no? El algoritmo, el enano algoritmo es una tecnología neutra que hace las de él. No, mentira, hay otra que un enano, hay una persona de carne y hueso que determina las orientaciones que va a tener la tecnología. La tecnología no es neutra. No es neutra en ningún sentido, con lo cual es necesario que el Estado, a través de las áreas específicas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en este caso, actúe tanto en la capacitación como también en el registro y conocimiento del software que se utiliza. ¿Por qué? Porque la tecnología no es neutra. La tecnología implica relaciones de poder. Esto implica relaciones de poder, y del mismo modo que el derecho al trabajo se metió con una forma de delimitar a esas relaciones de poder que en el ámbito de las relaciones de trabajo implicaban una hiposuficiencia negocial en cabeza de los trabajadores, esto se puede agudizar aún más. ¿Se entiende el punto, chiques? La representación sindical te garantiza, aunque sabemos que es medio complejo contar con un delegado en casa, ¿sí? Pero sí te garantiza el acceso al convenio colectivo de trabajo de la actividad y al sindicato de la actividad, a las condiciones de medio ambiente del trabajo, y esto hay que articularlo y creo que hay que insistir más porque en el marco de esta pandemia, por ejemplo, en el marco de esta pandemia, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo medio se desentendió de este tema,
haciendo que los teletrabajadores tengan menos garantías que las que tenían antes. Y en ese sentido, hace particular hincapié el artículo 14 en que la ley de riesgos tiene que cubrir también qué es lo que pasa en el hogar, ¿sí? Aquí yo les recomiendo, para ver todo el tema de riesgos de trabajo y la responsabilidad por riesgos de trabajo, la resolución 1512 del año 2000, creo que es 1512 del año 2012. Ahí, el Fede Ratas viene, en un rato capaz que le mando, che, me equivoqué el número. Pero una resolución del año 2012 que establece cuáles son los recaudos mínimos que debe cumplir una empresa para aquellos trabajadores que realizan teletrabajo, ¿sí? Tiene que haber un adecuado sistema de control y de derecho a la intimidad, porque si no está constantemente con los monitoreos, están sabiendo no solamente, bueno, las desconexiones vinculadas con respecto a esto, pero también cuando uno está cumpliendo la jornada de trabajo, tiene que tener derecho a resguardar la intimidad. ¿Por qué? Porque esto sí es, ¿quién era? Gisela, que tenía, te diría que releas ahí en 1984 porque lo tenés ahí, es constantemente el gran hermano viendo cómo trabajás. Y alguien que te dice cómo debes trabajar, cómo debe ser tu productividad, tu eficacia, tu laboriosidad, tu contracción al trabajo. El artículo 17 agrega una novedad. Dice que cuando se trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará al contrato de trabajo respectivo, la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según cuál sea más favorable para la persona que trabaja. Es decir, si estoy yo vendiendo servicios para un lugar donde hay otra legislación, yo podré usar la legislación más favorable, ¿sí? Ya sea el lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador. En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización de la autoridad de aplicación. Dato, esto lo discuto con todo el mundo, dice la ley de teletrabajo entrará en vigencia 90 días después de que termine el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Cuando termine la pandemia? No, vieja, no, cuando termine el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio que para nosotros terminó hace 2 semanas. ¿Y los 90 días empiezan a correr a partir de esas 2 semanas? No, tengo noticias. En buena parte del país, el aislamiento, no el distanciamiento, no el DISPO, sino el ASPO y el aislamiento social preventivo y obligatorio, para buena parte del país empezó en junio. Con lo cual, esta ley ya está en condiciones de ser utilizada en muchos lugares del país, sobre todo cuando te llama un cordobés y te dice, y te vende cualquier cosa, ¿sabes? En Córdoba, el ASPO empezó en junio. Es aplicable plenamente esta ley para ellos. 2 cuestiones controvertidas, pero me parece que hay gente que no leyó lo suficiente. Una, en ningún momento dice que está excluido el empleo público. 2, esto último, para mí ya está en vigencia en buena parte del país. ¿Estamos, chiques? Una consulta. Sí. O sea, usted dijo que es una modalidad de trabajo, o sea, los trabajadores que hoy están haciendo ese teletrabajo desde su hogar, ¿no pasarían de manera automática, no sé, cuando hayan cumplido los 90 días, no pasarían a esta modalidad de teletrabajo, ¿no? No. Los trabajadores que están haciendo teletrabajo en este momento lo están haciendo en el marco de la excepcionalidad de la pandemia. Claro. Tendría que en todo caso, si yo quiero empezar a trabajar en un lugar, ahí directamente me proponen la modalidad de teletrabajo. Sí, no obstante eso, yo, estando en vigencia la ley, yo digo, che, yo estoy haciendo teletrabajo, yo quiero que esto se me aplique. Ok. Bueno, listo. Genial, entonces se puede reclamar. A ver, la verdad que estoy con el chango ahí, del otro lado. ¿Sabés qué? Yo quiero que cuando termine la jornada, no quiero saber más nada, ni un mail, ni un WhatsApp, nada, ya está. Tareas de cuidado. Pero eso no tendría que ser solamente con el teletrabajo, tiene que ser en todo el trabajo. O sea, yo me voy a mi trabajo y a mí me llega un mensaje de los médicos pidiéndome cosas.
pero esto se ha agudizado con el teletrabajo. Es cierto, comparto plenamente. Tiene que haber una regulación con respecto a las tareas del cuidado. ¿Sí? Porque no es lo mismo cuidar a un chico que no cuidarlo, y cuando hablo de tarea de cuidado hablo de un chico, hablo de algún familiar, un amigo, un conocido, alguien de proximidad discapacitado o un adulto mayor. Digo. Y en esto, les digo, perdón, estamos recontrapasados de hora, es también para pensar desde lo que ustedes hacen, desde las relaciones de trabajo, pensar las tareas del cuidado, porque está vendido con un mundo que se mide solamente en términos de la producción capitalista de bienes y servicios. Estamos acostumbrados a pensar que en las tareas del cuidado no hay productividad. Eso es un concepto decimonómico, si se quiere. La productividad que hay en las tareas del cuidado es enorme, y hay que empezar a valorarlas económicamente. ¿Se entiende esto, chicas, chicos? Es decir, porque si no, siempre vamos a seguir invisibilizando lo que a los señores del gran mercado les interesa. ¿Sí? Invisibilizamos trabajo. Invisibilizamos trabajo. Estoy un poquito cansado, estoy difónico, absolutamente difónico. Los dejo tranquilos y me voy, porque si no se van a empezar a desconectar ustedes. No lo soportamos más. Chiques. Bueno, gracias, profe.